vamos a repasar otro poco sobre lo que son los ciclos de vida y esperemos que con esta parte quede ya claro algunos de los contenidos sobre los criterios para análisis de los ciclos de vida. Muy bien. En este caso tenemos un organismo que es unicelular. Recordando lo que hemos visto anteriormente, los organismos unicelulares no poseen un esporofito. Entonces, este organismo que tenemos aquí presenta algunos tipos de multiplicación. Aquí tenemos una multiplicación celular, aquí tenemos otra multiplicación celular. Para realizar un ciclo de vida como lo hemos visto anteriormente, tendríamos que revisar cuáles son las estructuras que nos permitirían analizar el ciclo, es decir, quién es el gametofito, quiénes son los gametos, quién es el cigoto, si hay o no hay esporofito, y si hay, cuál es el esporofito, y las esporas en dónde son generadas, ya sea por un esporofito o por una estructura espórica, que puede ser en este caso el cigoto. Muy bien, entonces tendríamos que los esporangios son las estructuras que producen esporas. El cigoto se puede comportar como un esporangio, pero existen organismos pluricelulares que tienen esporangios dispuestos en alguna sección del talo. Entonces, primero tenemos que revisar en este ciclo de vida quiénes son los gametos. Si no tuviera texto esta diapositiva, sabríamos que los gametos son esta estructura de aquí, porque los gametos son las únicas células que se pueden fusionar. Entonces tendríamos, si estos son los gametos, lo que surge después de la fusión de los gametos o de la singamia o fecundación es el cigoto. En este caso, los gametos siempre serán haploides en los ciclos de vida, así como el cigoto siempre será diploide. ¿Por qué los gametos son haploides? Porque tienen una carga de una estructura femenina y una carga de una estructura masculina. Además de ello, ¿por qué el cigoto siempre será diploide? Porque el cigoto es la célula resultante de la fusión de dos gametos, la fusión de dos células que son haploides. Entonces tendríamos que cuando el cigoto está presente en los ciclos que son unicelulares, ciclos que son filamentosos, ciclos que son cenobiales, coloniales, el cigoto va a ser el responsable de producir las esporas. Y entonces tendríamos que el cigoto, que sería 2N, produciría las esporas, que en este caso serían N. Serían meiosporas porque fueron producidas por meiosis. Estas esporas se pueden llamar esporas simplemente, zoosporas porque son esporas móviles porque tienen flagelos, se pueden llamar planosporas porque son esporas flageladas o meiosporas porque vienen de un proceso meiótico. Las esporas van a desarrollarse en la siguiente estructura, que es un gametofito. El gametofito, todo él, se va a dividir por mitosis en diferentes células que se van a considerar gametos masculinos o gametos femeninos. En este caso es muy importante hacer notar que en el caso de los ciclos que son cigóticos, es decir, que la meiosis ocurre en el cigoto, el gametofito siempre tendrá que ser haploide. Por lo tanto, la fase dominante será plóntica en todos los casos. Aquí entonces tendríamos que esta célula vegetativa, la cual denominamos gametofito, porque es la que se encarga de producir los gametos, produce gametos que se van a fusionar por el poro flagelar, por un proceso que se denomina fecundación o singamia, dando como producto al cigoto, y el cigoto, en ciclos de vida que son unicelulares donde no hay esporofito, se encargaría por meiosis de producir las esporas. Entonces tendríamos que, por el tipo de meiosis, ¿dónde ocurrió la meiosis? La meiosis ocurrió en el gametofito o en el cigoto. En este caso en el cigoto, por lo tanto el ciclo es cigótico. Dominancia de las fases, ¿quién es el adulto? El adulto es el gametofito. Como el adulto es haploide, por lo tanto el ciclo es haplóntico. Morfología del talo. En este caso podríamos decir que el ciclo es isomórfico, como lo maneja este concepto. Pero aquí tenemos un problema, no hay el esporofito con quien comparar. Entonces el término isomórfico va a ser reemplazado por heteromórfico. Tipo de singamia,
¿los gametos son iguales o son diferentes? Los gametos son iguales, entonces es isogamia. Origen de los gametos vienen de un talo o de dos. En este caso, en el ciclo, vienen de un solo talo, pero en la mayoría de los ciclos que son unicelulares pueden venir de dos talos. Entonces, en este caso, este ciclo sería homotálico, pero otros ciclos tenemos que revisar muy bien de dónde vienen los gametos porque pueden ser heterotálicos. Este ciclo de vida es igual. Tendríamos que en este proceso donde se están fusionando los núcleos de estas células flageladas, estas células corresponderían a los gametos. Los gametos dan origen a un cigoto. El cigoto, por meiosis, produce las esporas flageladas. Las esporas van a germinar o a crecer, en este caso, en el gametofito. Y en este caso el gametofito va a producir células sexuales, que en este caso serían los gametos. Tendríamos entonces que, dado que la meiosis ocurre en el cigoto, el tipo de meiosis es cigótico. Entonces, dado que el cigoto produce las esporas por meiosis, ¿en dónde ocurre la meiosis? En el cigoto. Por lo tanto, por el tipo de meiosis, el ciclo es cigótico. Por la dominancia de fases, aquí el adulto, ¿quién es? El gametofito. ¿Qué carga tiene? Haploide. Por lo tanto, el ciclo será haplóntico. Morfología del talo, el gametofito con el esporofito se parecen, no hay un esporofito. Por lo tanto, el ciclo es heteromórfico. Por el tipo de singamia, tendríamos que los gametos son exactamente iguales, no podríamos definir quién es masculino o femenino. Por lo tanto, es isogámico. Y por el origen de los gametos tenemos un talo que tiene un sexo, un talo que tiene otro sexo y por lo tanto son heterotálicos con respecto a este criterio. En el caso de estos organismos laminares tendríamos que buscar igual los gametos. Aquí tendríamos que buscar dónde las flechas se están fusionando. Como vemos aquí estas dos flechas están convergiendo en este sector. Entonces estas estructuras son los gametos. Los gametos se van a fusionar, van a sufrir el proceso de fecundación o singamia y entonces los gametos van a dar origen al cigoto. El cigoto va a crecer, a desarrollarse en una estructura la cual denominamos esporofito. El esporofito va a producir estructuras flageladas asexuales denominadas esporas. Y en este caso las esporas, cada una de ellas ya sexuada, germinaría o se desarrollaría en un gametofito. Por lo tanto, tendríamos que en este ciclo de vida tenemos los gametos, el cigoto, el esporofito, las esporas y el gametofito. Algo muy importante aquí es que cuando tenemos ciclos que presentan esporofito, siempre la meiosis se va a dar o va a tener lugar en el esporofito. Por lo tanto, aquí observamos que el esporofito tiene carga diploide y que las esporas tienen carga haploide. Es decir, aquí tuvo lugar la reducción. Por lo tanto, este ciclo por el tipo de meiosis, ¿dónde ocurrió la meiosis? En el esporofito. Por lo tanto, el ciclo por el tipo de meiosis es espórico. Dominancia de las fases. ¿Quiénes son los adultos? El esporofito y el gametofito. ¿Qué carga tiene el esporofito? Diploide. ¿Qué carga tiene el gametofito? Haploide. Por lo tanto, el ciclo es haplodiplóntico. Morfología del talo. ¿El gametofito con el esporofito se parecen? Sí. Isomórfico. Tipo de singamia. ¿Los gametos, el masculino y femenino, se parecen? Sí, de hecho parece que es la misma estructura. Entonces es isogámico. Origen de los gametos vienen de un talo masculino y un talo femenino, por lo tanto es heterotálico. En este ciclo tendríamos la misma condición, un gametofito haploide, los gametos que van a dar lugar al cigoto, tendríamos el esporofito, las esporas y el gametofito de nuevo. Entonces, ¿cómo supimos que estos eran los gametos?
porque son los únicos que se pueden fusionar. Si revisamos en esta estructura del ciclo de vida, los únicos gametos que se pueden fusionar son los gametos del gametofito. Es decir, las esporas no se pueden fusionar, los esporofitos no se pueden fusionar, los gametofitos no se pueden fusionar, pero los gametos sí. Entonces las células que se pueden fusionar son las células correspondientes a gametos. Entonces tendríamos, si estos son los gametos, este es el cigoto. Los gametos son exactamente iguales. El cigoto sería de condición diploide. Y el cigoto, en este caso, se va a desarrollar en esta estructura para generar esta lámina diploide correspondiente al esporofito. Como este ciclo tiene un esporofito, entonces la meiosis va a ocurrir en el esporofito. Si el ciclo no tuviera esporofito, tendríamos que revisar si la meiosis va a ocurrir en el cigoto o en el gametofito. Entonces, como sabemos que hay un esporofito, la meiosis ocurre en el esporofito. Por lo tanto, el esporofito es diploide y las esporas son haploides, como lo podemos ver aquí. Y después, estas esporas van a desarrollar otras láminas a las cuales denominamos gametofito y se vuelve a cerrar el ciclo. Entonces, por el tipo de meiosis, ¿dónde ocurre la meiosis? En el esporofito. Por lo tanto, el ciclo es espórico. Por la fase dominante, ¿qué carga tienen los adultos? El gametofito es haploide y el esporofito es diploide. El ciclo es haplodiplóntico. Morfología del talo, el gametofito y el esporofito se parecen, son iguales, entonces el ciclo es isomórfico. Tipo de singamia, en este caso los gametos se parecen, sí se parecen, son iguales, entonces el ciclo es isogámico. Origen de los gametos vienen de un talo o de dos. En este caso, estas láminas no son hermafroditas. Por lo tanto, vienen de dos talos. El ciclo sería heterotálico. Esta es otra estructura, otra forma de representar el mismo ciclo que hemos visto en los dos ciclos anteriores. Solamente quiero que tengan claro que no importa el esquema que les pongan siempre y tengan conocimiento de cuáles son las estructuras que van a revisar. En este caso, ¿dónde se da la fusión de las células? En este punto. Como aquí se da la fusión, tendríamos que estos son los gametos y aquí ocurriría el proceso de fecundación o singamia. Después de la singamia viene el cigoto, después del cigoto vendrían las esporas o el esporofito. En este caso el cigoto se desarrolla para dar origen a un esporofito y el esporofito tiene la facultad de generar esporas y en este caso si hay esporofito presente la meiosis se generaría en él. Por lo tanto tendríamos un esporofito diploide y esporas haploides. Las esporas se van a desarrollar en la siguiente fase que sería el gametofito. Entonces tendríamos que, ¿dónde ocurre la meiosis? En el esporofito, por lo tanto el ciclo se llama espórico. Por la fase dominante, ¿quiénes son los adultos? Gametofito y esporofito. Por lo tanto el ciclo es haplodiplóntico. Morfología del talo, el esporofito y el gametofito son iguales, isomórfico. Tipo de singamia, en este caso los gametos son iguales, isogamia. Origen de los gametos vienen, en este caso vemos que ese es un gameto de signo más y este es un gameto de signo menos, lo cual nos está diciendo que este gameto de signo más viene de esta lámina y este gameto de signo menos vendrá de otra lámina. Por lo tanto, es heterotálico. Aquí tendríamos un ejemplo que ustedes ya también revisaron en sus ejercicios y que lo revisamos la sesión anterior, en donde tendríamos a muchos esquemas, muchos dibujitos de este organismo laminar, pero sin importar qué organismo laminar sea, tendríamos que revisar cuáles son las estructuras que son características de un ciclo de vida. Aquí, ¿cuáles son los gametos? ¿Dónde se da la singamia o la fecundación? Si nos damos cuenta, aquí hay unas flechas que llegan hasta aquí. Y aquí hay unas flechas que llegan hasta aquí. Entonces aquí tenemos como un embudo, una V.
Esto nos está indicando que en esta V tenemos una fusión. Entonces, si se fijan, estas células que son flageladas vienen de aquí y esta célula que es esférica viene de aquí. Por lo tanto, damos por hecho que este punto refiere a la singamia. Si este punto es la singamia, entonces esta estructura, que es pequeña, sería el gameto masculino y esta estructura, que es más grande, sería el gameto femenino. Este gameto femenino viene de esta estructura, a la cual vamos a denominar gametofito. Y este gameto masculino viene de esta estructura, a la cual vamos a denominar gametofito. Y entonces, después de la singamia viene el cigoto. Después del cigoto tendríamos el desarrollo de esporas o bien el desarrollo del esporofito. En este caso, como lo podemos observar, viene el desarrollo de el esporofito, que es esta gran lámina. Y el desarrollo de este esporofito va a generar dentro de la lámina estructuras esporangiales denominadas esporangios. Y estos esporangios van a producir esporas que son móviles, que ya son sexuadas. Y estas esporas que son móviles ya sexuadas nos darían gametofitos masculinos y gametofitos femeninos. Por lo tanto, si este ciclo presenta esporofito, la meiosis forzosamente se da en el esporofito. Por lo tanto, tipo de meiosis espórica. ¿Dónde lo podemos corroborar? Lo podemos corroborar aquí. Esporofito diploide. Y después, más adelante, tendríamos gametofito haploide. ¿Eso qué quiere decir? Que si el gametofito es haploide, la espora de la cual se va a desarrollar también es haploide. Y si la espora que es haploide viene de un esporofito que es diploide, aquí ocurrió la meiosis, la reducción de la dotación cromosómica. Entonces tendríamos que el esporofito va a generar esporas haploides, por lo tanto, en él ocurre la meiosis y el ciclo es espórico. Dominancia de las fases, en este caso el esporofito es diploide, el gametofito es haploide, el ciclo es haplodiplóntico. Morfología del talo, el esporofito es una gran lámina con un amplio desarrollo, como lo podemos ver aquí. Esta es la mano de una persona y ven la lámina, es una lámina muy grande. Mientras que el gametofito es una estructura microscópica que se va a encontrar sobre las conchas o caparachos de algunos organismos marinos. Entonces tendríamos que este gametofito, que es microscópico, no se parece a este esporofito que es macroscópico. Por lo tanto, el ciclo es heteromórfico. Tipo de singamia, el gameto masculino es pequeño y móvil y el femenino es un poco más grande, pero es inmóvil. Por lo tanto, es heterogamia porque no se parecen. Y el tipo de heterogamia sería ogamia porque el huevo es inmóvil. En el caso del origen de los gametos, viene un gametofito femenino, un gametofito masculino y por lo tanto este ciclo sería heterotálico. En este caso estamos observando a un ejemplar que corresponde a un organismo sifonado. Como lo habíamos comentado en clase anteriormente, los organismos sifonados van a presentar una condición particular con respecto al gametofito. El gametofito va a ser diploide y los organismos sifonados no van a presentar esporofito. Entonces, si el esporofito no está, la meiosis tiene que ocurrir o en el gametofito o en el cigoto. Pero como en este caso el gametofito no es haploide, sino más bien es diploide, entonces en él ocurriría la meiosis. Vamos a revisarlo. En este ciclo de vida, ¿dónde surge la fecundación o la singamia? Aquí tenemos una flecha que llega hasta este punto y aquí tenemos otra flecha que llega hasta este punto. Es decir, aquí está ocurriendo la fusión. Como aquí ocurre la fusión, esto corresponde a la singamia. La singamia nos da como producto un cigoto, que como en este caso tiene flagelos y es móvil, entonces es un plano cigoto. Este cigoto va a generar una estructura que se denomina cigoto asentado, que sería algo muy parecido como a la espora. Y la espora se encargaría de generar esta fase juvenil sifonada
que posteriormente se convertiría en este talo vegetativo sifonado. Este talo vegetativo, como también ya lo vimos en clase, tiene unas estructuras en los utrículos que se llaman gametangios. El gametangio masculino y el gametangio femenino. El gametangio masculino va a generar gametos masculinos o espermáceos y el gametangio femenino va a generar unos gametos que son oósferas pero móviles. Por lo tanto, los gametos son diferentes, pero ambos son móviles. Tendríamos, ¿en dónde ocurrió la meiosis? Esporofito no existe. Gametofito diploide. Si es un gametofito diploide, tendríamos entonces que buscar qué carga tienen los gametos. Los gametos en todos los ciclos de vida son haploides. Entonces, si los gametos son haploides y el gametofito es diploide, en este ciclo de vida ocurrió la reducción y por lo tanto en el gametofito ocurrió la singamia para dar lugar a gametos haploides. En este caso tendríamos ¿qué tipo de meiosis? ¿Dónde ocurrió la meiosis? Gametofito. Por lo tanto, el tipo de meiosis es gamética. La dominancia de fases, ¿qué carga tienen los adultos? El gametofito diploide. El esporofito no existe, por lo tanto el ciclo es, dado que el gametofito es diploide, el ciclo es diplóntico. Morfología del talo. ¿El talo se parece con el esporofito? No se parece con el esporofito, dado que ni existe el esporofito en este ciclo. Entonces, dado que no existe, el ciclo es heteromórfico. Una vez que este ciclo es heteromórfico, porque no existe el esporofito con quien comparar, tendríamos el tipo de singamia. ¿Los gametos son iguales o diferentes? Son diferentes. ¿Son móviles ambos o el gameto femenino es inmóvil? Son móviles ambos. Entonces, como son diferentes, es heterogamia. Pero como los dos son móviles, tanto masculino como femenino, entonces es heterogamia por anisogamia. Con respecto al origen de los gametos, tenemos aquí un talo que tiene este utrículo con gametangio masculino y otro talo que tiene este utrículo con gametangio femenino. Por lo tanto, al venir los gametos de talos diferentes, el origen de los gametos es heterotálico. En este ciclo tenemos un organismo colonial, este organismo que presenta diferenciación celular, un tipo de células que son móviles, otras que son reproductoras y otras que son netamente fotosintéticas, así como diferenciación en el reparto de funciones. Como lo podemos ver aquí, tendríamos el siguiente ciclo. Tenemos que verificar las estructuras. ¿Dónde estamos observando la fusión? ¿Dónde observamos la fusión de estructuras? A ver, vamos a seguir las flechas. Aquí hay dos flechas, pero no hay fusión. Luego, esta porción de aquí, el autor la magnifica en este sector y luego la magnifica en este sector para que podamos darnos cuenta de un proceso de reproducción que corresponde a la reproducción asexual. Es decir, todo esto que está en rojo es la reproducción asexual para la formación de células hijas. Después, por aquí vemos una flecha que magnifica a esta porción, esta de aquí, que nos indica que se forman estas dos esferas y luego de estas dos esferas se diferencian y después de que se diferencian, esta da estructuras flageladas, esta da una esfera. Y después vemos que de aquí sale una estructura flagelada y se mete aquí. Aquí estamos viendo la singamia, aquí. Como ya ubicamos la singamia, ya podemos ubicar lo demás. Muy bien. ¿Dónde están los gametos? Aquí está el gameto masculino, aquí está el gameto femenino. ¿De dónde viene el gameto femenino? De aquí. ¿De dónde viene el masculino? De aquí. Muy bien.
¿Son individuos diferentes o es el mismo individuo? Es el mismo, es la amplificación de esta porción del talo. Es el mismo. Y después de que surge la singamia, se genera esta estructura, que es una estructura de resistencia, un quiste, y después este quiste genera estas células móviles, y estas células móviles van a desarrollarse en una colonia hija que va a dar lugar a toda esta colonia grande. Muy bien. Revisando entonces estas características tendríamos qué carga tiene, más bien primero, qué estructuras son. Si estos son los gametos, esto es el cigoto. Si este es el cigoto desarrolla una estructura con función de espora que da origen al gametofito. Entonces, esta sería una célula vegetativa que daría origen al gametofito. ¿Quién es el gametofito? Esta estructura grandota que estamos viendo acá. Este es el gametofito. ¿Hay esporofito? No hay esporofito, dado que el cigoto no se desarrolló en un esporofito. Entonces no tenemos un esporofito. Si no tenemos un esporofito, solo tenemos dos opciones. Que la meiosis ocurra en el cigoto o que la meiosis ocurra en el gametofito. ¿Qué carga tiene el gametofito en este ciclo? Aquí el esquema nos está indicando que el gametofito tiene una carga haploide. Por lo tanto, no puede presentar meiosis porque no se puede partir a media N. Entonces, ¿en dónde ocurre la meiosis? En el cigoto, que es diploide, para dar origen a estructuras que son haploides, estructuras de la generación gametofítica haploides. Por lo tanto, como la meiosis ocurre en el cigoto, el tipo de meiosis del ciclo es cigótica. Dominancia de las fases. ¿El adulto quién es? El gametofito. ¿Qué carga tiene el gametofito? Haploide. Por lo tanto, el ciclo es haplóntico. Morfología del talo. Tenemos un esporofito con quien comparar. No lo hay. Por lo tanto, el ciclo es heteromórfico. Tipo de singamia. El gameto masculino, que es este de aquí, y el femenino, que es este de aquí, ¿se parecen o no se parecen? No se parecen, por lo tanto es heterogamia. ¿Qué tipo de heterogamia es? ¿El gameto femenino es móvil? No, es inmóvil, por lo tanto es heterogamia por ogamia. ¿Los gametos vienen de un talo o de dos? Vienen de un solo talo, que es esta región de aquí, un solo talo, un solo cuerpo. Como vienen de un solo talo, entonces el ciclo es homotálico. Aquí tendríamos otro tipo de ciclo, pero este ya correspondería a una alguita café. ¿Cómo sabemos que es una alga café? Pues dijeran a lo mejor por el color, pero sabemos que es una alguita café porque sus flagelos son pleurocontos y heterocontos. Los flagelos tanto de gametos como de esporas. Muy bien. ¿Qué estructuras estamos viendo aquí? ¿Dónde ocurre la singamia? ¿Dónde ocurre la fecundación? La fecundación la vamos a ubicar en la sección donde se estén fusionando o uniendo dos estructuras. ¿En dónde está ocurriendo eso? Está ocurriendo aquí. Aquí veo la flecha que se une para acá y la flecha que se une para acá. De aquí para acá no se fusiona, no se fusiona, no se fusiona, no se fusiona, solamente aquí. Entonces, esta estructura es la singamia o la fecundación y después de ella viene otra estructura que es el cigoto. Entonces tendríamos que después del cigoto tenemos dos opciones. Opción 1, que venga una espora. Opción 2, que venga un gametofito. Opción 3, que venga un esporofito. En este caso el cigoto puede dar esporas o el cigoto puede crecer en un esporofito. Pero aquí no vemos esporas, no vemos un esporofito. ¿Cómo sabemos que esto no es un esporofito? Porque no estamos viendo esporas. Entonces, ¿qué es esto? Esto, si vemos por aquí,
tenemos un ogonio dentro de conceptáculos. El ogonio nos está indicando que va a haber células femeninas. Y aquí tenemos un anteridio ramificado a manera de un pleuridio. Entonces, tendríamos que los anteridios van a producir anterozoides o espermáceos. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un gametofito, dado que en estas puntas tiene estructuras con conceptáculos masculinos y con conceptáculos femeninos. Los conceptáculos masculinos van a presentar ramas anteridiales y los conceptáculos femeninos van a presentar ogonios. Entonces tendríamos que el cigoto se va a desarrollar en esta estructura que va a dar origen a el gametofito. Y el gametofito en estas estructuras conocidas como receptáculos, va a albergar a conceptáculos masculinos o femeninos o de los dos sexos, y en este caso el conceptáculo va a tener a los gametangios dentro de él, produciendo a los gametos. Entonces todos estos dibujos de aquí, todos estos dibujos hasta acá, es la explicación de el gametofito. Todo esto es gametofito, todo esto que estamos viendo aquí. Entonces tenemos gametofito, gameto, singamia, cigoto y estructura precursora del gametofito. Y entonces, ¿dónde ocurrió la meiosis? El gametofito es diploide. Al ser diploide, los gametos son haploides. Haploides. El cigoto es diploide y esta estructura que generó el cigoto es diploide. ¿Dónde ocurrió la reducción? En el gametofito. El gametofito que era diploide ahora se convirtió en una estructura haploide que son los gametos, tanto masculinos como femeninos. Entonces, ¿en dónde ocurrió la meiosis? En el gametofito. Por lo tanto, el ciclo de vida por el tipo de meiosis es gamético. Dominancia de las fases. En este caso, ¿quién es el adulto? El gametofito. ¿Hay esporofito? No. ¿Qué carga tiene el adulto? Diploide. Por lo tanto, el ciclo es diplóntico. Morfología del talo. ¿Este talo se parece al esporofito? No sabemos porque no hay esporofito, entonces es heteromórfico. Tipo de singamia. ¿El gameto femenino se parece con el masculino? No se parecen, entonces es heterogamia. ¿El gameto femenino es móvil? No, es inmóvil, por lo tanto es heterogamia por ogamia. Origen de los gametos. Los gametos vienen de un talo o de dos. Si se fijan, este viene de este conceptáculo que viene de este receptáculo. Y este viene de este conceptáculo que viene de este receptáculo. Entonces, el receptáculo viene de la misma planta. Por lo tanto, el ciclo es homotálico. En este caso tendríamos un ciclo correspondiente a una alga roja. ¿Cómo sabemos que tenemos algas rojas aquí? Que es una alga roja. Primero porque hay carposporas. Y las carpoesporas solamente pertenecen a las algas rojas, carposporas y tetrasporas. Muy bien, vamos a revisar las estructuras. De aquí es muy importante situar a las estructuras como lo hemos visto anteriormente. Es decir, ¿dónde está el gametofito? ¿Quiénes son los gametos? ¿Dónde está el cigoto? ¿El cigoto produce esporas o el cigoto produce un esporofito? El esporofito, si está presente, pues tiene que producir esporas. Hay que buscar estas estructuras. Gametos, vamos a empezar siempre por los gametos. Gametos. ¿Dónde se ve que se están fusionando aquí algunas cosas? A ver, flecha para acá, aquí no hay fusión. Flecha para acá, se divide en dos, no hay fusión. Y después flecha para acá y flecha para acá. Aquí hay fusión. Entonces, como aquí hay fusión, estoy viendo que estas bolitas, que aquí dice que se llaman espermáceos, están entrando
a una rama carpogonial, es decir, van a entrar al carpogonio, ya sea que presente tricógina o no. Si presenta tricógina, primero tendrá que entrar por la tricógina para entrar a todas las células del carpogonio. Pero si no tiene tricógina, entonces entrará directamente al carpogonio. Entonces aquí tenemos unas células que son más grandes. Y si se fijan, no hay flagelos, no hay flagelos. Entonces, esta célula de aquí y esta célula de aquí son los gametos. Una vez que los gametos se fusionan, van a dar como origen en esta misma rama, a esta estructura. Y esta estructura va a ser el carpo esporofito, esta estructura de aquí. El carpo esporofito, vamos a ponerlo aquí, carpo esporofito. El carpo esporofito nos va a dar carpoesporas, carpoesporas. Las carpoesporas van a germinar en un tetraesporofito, tetraesporofito. Y el tetraesporofito va a originar tetraesporas, y las tetraesporas van a germinar en gametofitos, porque ya están sexuadas. Gametofito masculino y gametofito femenino. Muy bien, ahora sí ya tenemos todo el ciclo completo. ¿En dónde ocurrió la meiosis? Vamos a revisar. Gametofito haploide. Gametos haploides. Cigoto diploide. Si el cigoto es diploide, entonces el carpoesporofito, que es parásito, será diploide. La carpoespora diploide. La carpoespora germina en el tetraesporofito, que es diploide, y el tetraesporofito da esporas que son haploides. ¿En dónde ocurrió la reducción? Aquí, en el tetraesporofito. Por lo tanto, el ciclo es espórico por el tipo de meiosis. Dominancia de la fase. ¿Quién es el adulto? El adulto es el tetraesporofito y el gametofito. ¿Qué cargas tienen? Haploide y diploide. Por eso el ciclo es haplodiplóntico. Pero como tenemos también una estructura que es el carpoesporofito, sería correcto mencionar que este ciclo es diploaplonte. Morfología del talo. El gametofito, que es adulto, ¿se parece con el esporofito, que es adulto? Sí se parecen. Por lo tanto es isomórfico. Tipo de singamia. La singamia nos dice que el espermacio es una bolita así y que la oósfera es una bolita así. ¿Se parecen? No se parecen. Es heterogamia. ¿El huevo es móvil? No, no es móvil, es inmóvil. Entonces es heterogamia por ogamia. Origen de los gametos. Los gametos vienen de un talo o de dos. Gametofito femenino, gametofito masculino. Aquí masculino, femenino. Entonces vienen de dos talos. Por lo tanto es heterotálico. Siguiente ciclo de este organismo polisifónico. Vamos a revisar cómo están las estructuras por aquí. ¿Dónde estamos viendo la singamia? Aquí estamos viendo al espermacio y el espermacio se está metiendo aquí a la tricógina. Aquí. Entonces esta es la singamia. ¿Dónde está la célula femenina? La célula femenina es esta que está aquí en la base del carpogonio. Aquí. Entonces tendríamos, si esto es el carpogonio y este es el espermacio y esta es la ósfera, entonces el desarrollo de esto va a ser el cigoto. ¿Quién sería el cigoto? Esta célula de aquí. Una vez que el cigoto crece o se transforma en la siguiente etapa, que sería el carpoesporofito, se desarrolla toda esta estructura esporangial, carpoesporofito. El carpoesporofito va a generar carpoesporas y las carpoesporas
van a dar como origen al tetraesporofito. Es decir, esta carpoespora que está aquí va a dar origen al tetraesporofito que está aquí. El tetraesporofito en sus ramas va a tener tetraesporangios. Y estos tetraesporangios zonados van a generar tetraesporas. Y las tetraesporas van a germinar en gametofitos masculinos y en gametofitos femeninos. Muy bien, entonces ya tenemos el ciclo completo. El gametofito femenino es el que va a poseer en una de sus ramas, como lo podemos ver aquí, al carpogonio. Y este carpogonio se va a quedar parásito hasta que se transforme en carpoesporofito. Muy bien. ¿Dónde ocurrió la meiosis? Vamos a revisarlo. Gametofito haploide, ahí no pudo ocurrir la meiosis. Cigoto diploide, aquí está el cigoto diploide, y carpoesporofito diploide, entonces aquí no hubo meiosis. Del carpoesporofito a la carpoespora diploide no pudo haber meiosis. La carpoespora germinó en el tetraesporofito, no hay meiosis. Y el tetraesporofito da tetraesporas haploides, aquí hay meiosis, porque hay la reducción. Entonces, si la meiosis ocurrió en el tetraesporofito para dar origen a tetraesporas, tenemos que el ciclo es espórico. Fases dominantes, gametofitos y esporofito, tetraesporofito. ¿Cuál es su carga? Haploide, diploide. Entonces el ciclo es haplodiplóntico. Morfología del talo, se parece las estructuras adultas, esta con esta, sí se parecen. Entonces es isomórfico. Tipo de singamia, el espermacio es esférico y pequeñito. La oósfera es esférico un poco más grande. ¿Se parecen? No. Entonces es heterogamia. ¿La oósfera es móvil? No, es inmóvil. Por lo tanto es heterogamia por ogamia. Origen de los gametos, aquí hay un gametofito masculino, aquí hay un gametofito femenino. Por lo tanto el ciclo es heterotálico. Aquí tenemos otro organismo de algas rojas. Sabemos que es un organismo de algas rojas porque tenemos una estructura que va a ser muy parecida al carpogonio. Ahorita la vamos a revisar. Muy bien. ¿Cómo está este ciclo? Se ve medio complicado, pero tenemos que ubicar a los gametos. ¿Dónde están los gametos? A ver, aquí hay una célula. Toda esta estructura de aquí es el carpogonio. En el caso del carpogonio, como lo podemos ver aquí, no tenemos tricógina. La tricógina no existe, pero existen papilas. El carpogonio tiene esta forma. Y tendríamos la formación de estas papilas. ¿Estas papilas para qué servirían? Para que llegue el espermacio y fecunde a la oósfera que se encuentra aquí adentro. Esta se tendría que mezclar con esta. Y esta oósfera tiene una forma como media de estrella. Muy bien. Entonces, buscando esto, vemos que aquí estas bolitas se quieren meter aquí. Entonces, esto que vemos aquí indica a la singamia. Cuando el espermacio se une con la ósfera, es singamia y por lo tanto surge el cigoto. Ya que surge el cigoto, tenemos aquí una división que nos está indicando que este carpogonio
se está transformando en un carpo esporófito. Ahora aquí tenemos al carpo esporófito y el carpo esporófito está produciendo carpoesporas. Las carpoesporas se están transformando en una estructura que no es un tetraesporófito. Es una estructura esporofítica que se denomina concocele o concocele. El concocele va a dar origen a las concoesporas. Las concoesporas van a germinar en el gametofito. Entonces tendríamos el gametofito produce gametos. Los gametos se fusionan y dan origen a un cigoto. El cigoto produce un carpoesporófito y el carpoesporófito produce carpoesporas. Las carpoesporas van a dar origen a una estructura que se llama concocelis o conchocelis. La conchocelis o concocelis va a dar origen a las concoesporas. Y las concoesporas van a germinar en el gametofito. ¿Quiénes serían los adultos? La fase concocelis del esporófito y el gametofito. ¿En dónde ocurrió la singamia? El gametofito es haploide, los gametos son haploides, el cigoto es diploide, las carpoesporas son diploides, la concocelis o el esporófito en fase concocelis es diploide y las concoesporas son haploides. Entonces, si este es 2N y las concoesporas son N, aquí ocurrió la meiosis. Por lo tanto, como la meiosis ocurre en la fase concocelis del esporófito, este ciclo sería espórico. Dominancia de la fase: gametofito haploide, esporófito diploide, el ciclo es haplodiplóntico. Se parece esta lámina de porfira, esta lámina monostromática con la cual se hacen los maquis. Se parece esta lámina monostromática con la fase concocelis del gametofito, con esta estructura de forma filamentosa. No se parecen, por lo tanto es heteromórfico. Tipo de singamia: los gametos se parece esta estrellita con esta bolita, no se parecen, entonces es heterogamia. Esta estrellita es flagelada, no es flagelada, entonces es heterogamia por ogamia. Origen de los gametos vienen de un solo talo. De aquí, de esta misma porción, de esta porción de la lámina, viene el gameto masculino, y de esa misma porción de la lámina, de acá, viene el gameto femenino. Entonces es el mismo talo. Por lo tanto, tendríamos un ciclo homotálico. En el caso de este ciclo de vida, corresponde a laminaria, es una alga café, y este ciclo de vida también lo tienen ustedes en sus esquemas. Les recuerdo rápidamente qué estructuras son las que tienen que revisar para los ciclos de vida. Primero tenemos que buscar el gametofito como estructura reproductora que produce gametos. Posteriormente tendríamos que buscar al cigoto y después tendríamos que buscar a lo que pueda generar el cigoto, ya sea esporas o el esporófito. Entonces, con estas 5 estructuras podemos analizar un ciclo de vida. Para revisar un ciclo de vida, lo primero que tenemos que hacer es revisar dónde están los gametos, porque son las únicas células que pueden sufrir singamia, y como son las únicas células que pueden sufrir singamia, entonces son las únicas células que podrían llegar a fusionarse. Algunas de ellas empezarán a fusionarse por la estructura del poro flagelar. Entonces, de aquí tendríamos que, ¿cómo podemos ver cuáles son las que se están fusionando? Pues tenemos que buscar cuáles son las flechas que están uniendo. Por ejemplo, en este caso, esta estructura es una amplificación de esta porción. Entonces, aquí no hay ninguna unión. Después tenemos aquí la separación de 2 estructuras, aquí no hay unión. Luego va la flecha para acá, aquí se produjo otra estructura, va la flecha para acá y aquí impacta en esta parte. Luego esta da origen a esta y aquí es donde estamos observando que impacta.
en esta porción. Entonces vamos a revisar con detalle. En esta parte tendríamos que identificar a las fases que hemos estado platicando, las 5 fases de un ciclo de vida. En estas 5 fases del ciclo de vida, primero identificamos quiénes son los gametos. Aquí hay algunas estructuras que se parecen, por ejemplo, esta estructura, son iguales. Entonces no hay que confundirnos. De aquí estamos observando que vemos la unión de 2 estructuras en esta parte. Esta estructura es una estructura flagelada con flagelos heterocontos, como lo observa el esquema, y además pleurocontos. Y tenemos esta otra estructura que es una estructura sin movimiento, no tiene flagelos. Entonces aquí estamos observando a la singamia. Si esta es la singamia, entonces tendríamos que este es el gameto masculino, porque es el que es móvil. Y este es el gameto femenino. El gameto femenino, ¿en dónde está? Está sobre el gametofito, que es esta estructura de aquí. Y el gameto masculino está saliendo de esta estructura, que es el gametofito masculino, el cual porta los anteridios. Entonces tendríamos, estos son los gametos, esta estructura pluricelular es el gametofito, ese también es el gametofito, pero este es masculino, este es femenino. Los gametofitos vienen de esporas. Estas estructuras que se parecen mucho a los gametos masculinos son esporas. Esporas que son móviles son zoosporas. Y también estas esporas vienen de estos esporangios, y estos esporangios son parte de esta lámina. Entonces, después de que los gametos se fusionan, surge el cigoto, y después de que el cigoto está desarrollado, surge esta estructura que se considera como el embrión, y esta estructura embrionaria va a desarrollarse ahora en esta lámina. Entonces, el gametofito sería este y sería este, ya está ubicado. Los gametos serían estos dos, el cigoto sería esta estructura, las esporas tendríamos a esta estructura que tiene la función de la espora, y el esporofito, que es toda esta lámina de aquí. Entonces tenemos ya el ciclo completo para poderlo nombrar. Vamos a revisar ahora la dotación cromosómica. Cuando tenemos esporofitos en los ciclos de vida, el esporofito siempre será diploide. Entonces aquí tenemos un esporofito de carga 2N. Y el gametofito será haploide, como lo podemos ver aquí, haploide. Entonces, con esta información ya podemos analizar nuestro ciclo de vida. Si el esporofito es diploide y el gametofito es haploide, las esporas, que son la fase juvenil del gametofito, la fase anterior, la fase precursora del gametofito, tienen que tener la misma carga. Entonces las esporas son haploides. Al ser haploides, entonces siendo el esporofito diploide y la espora haploide, aquí ocurrió la meiosis. Como ocurrió la meiosis para formar a las esporas, estas esporas también pueden ser llamadas meiosporas. Entonces tendríamos que por el tipo de meiosis, ¿dónde ocurrió la meiosis? En el esporofito. Por lo tanto, el ciclo es espórico. Por la dominancia de fases, ¿quiénes son los adultos? El gametofito y el esporofito. ¿Cuáles son sus cargas? Diploide y haploide. Por lo tanto, el ciclo será haplo-diplóntico. Morfología del talo, el esporofito no se parece con el gametofito, sería heteromórfico. Tipo de singamia, el gameto femenino no se parece con el masculino, es heterogamia. El gameto femenino es inmóvil, heterogamia por ogamia. Y en el origen de los gametos tendríamos un talo de correspondencia heterotálica. ¿Por qué heterotálica? Porque tenemos gametofito femenino y gametofito masculino. Tendríamos 2 talos sexuados. En las briofitas pasa algo muy parecido con respecto a las estructuras. Tendríamos primero a un gametofito, el gametofito va a dar gametos, los gametos se van a fusionar por singamia y nos van a dar un cigoto. El cigoto en las briofitas, tanto en musgos, antocerotas
microbiotas y hepáticas, en todas dan esporofito, en todas. Esta es una gran ventaja para ustedes porque ya no tienen que estar viendo si el cigoto llega a dar esporas o no. En este caso, el cigoto siempre se desarrolla en el esporofito, siempre. Y el esporofito será el encargado de producir a las esporas. ¿Y esto cómo ocurre? Ocurre de la siguiente forma. Tendríamos a un gametofito. Vamos a dibujar por aquí un gametofito. Y este gametofito va a ser el gametofito femenino. En la punta vamos a encontrar a una estructura, la cual denominamos el arquegonio. Y va a tener aquí, en esta parte basal, a la oósfera. Entonces, el arquegonio lo estamos viendo en esta figura. Este sería el arquegonio. Y aquí estamos viendo a la oósfera o a la ovocélula. ¿Dónde va a estar el arquegonio? En las briofitas que son acrocárpicas, va a estar en la porción anterior, en la punta del gametofito, en la parte apical. Pero en las briofitas que son pleurocárpicas, los arquegonios van a estar posicionados en la sección lateral de la planta. Entonces, esto nos va a permitir que en briofitas que son acrocárpicas, el esporofito salga de la punta, y en briofitas que son pleurocárpicas, el esporofito salga de la sección lateral. Una vez que el arquegonio ya tiene madura a la ovocélula, entonces otra planta masculina va a tener en la punta, en el caso de que sea acrocárpica, va a tener en la punta unas estructuras que se van a llamar anteridios. Estos anteridios van a estar protegidos por unas células que también le van a dar una humectación al anteridio para que los espermáceos puedan nadar, ya que las briofitas no pueden generar un lubricante. Entonces los parafisos se encargan de extraer agua del ambiente para generar un medio húmedo para que los gametos puedan dispersarse. Estos gametos, una vez que están en el anteridio, salen de él y con ayuda del viento, de insectos o bien con pequeña dispersión de pequeñas gotitas de agua, los gametos masculinos tienen que llegar hacia la boca o a la parte anterior del arquegonio. Atraviesan todas las células estériles del arquegonio, llegan a la ovocélula y entonces se desarrolla un pie de fijación al gametofito y luego se desarrolla una seta y después de la seta se desarrolla la cápsula del esporofito. Esta cápsula que va a estar provista por una urna, por un peristoma que van a ser dientes, por un opérculo que va a ser como un tapón y por una caliptra que la va a proteger contra la radiación ultravioleta para que las esporas puedan ser viables y no tengan mutaciones. Entonces aquí podemos observar dos estructuras en la misma planta. Observamos al esporofito, que sería toda esta estructura de aquí, y al gametofito, que sería la estructura que tiene hojas, la que tiene filidios. Entonces, siguiendo esta lógica de este ciclo de vida, tendríamos que el gametofito será el productor de los gametos. ¿Dónde están los gametos en este ciclo de vida? Vamos a buscarlos. Para poder encontrar a los gametos de este ciclo de vida es muy importante buscar dónde está ocurriendo la singamia. Una vez que busquemos a la singamia o al proceso de fecundación, entonces tendríamos oportunidad de encontrar a los gametos. Muy bien, vamos a ubicar a la singamia. La singamia, aquí tenemos las flechas. Vamos a ver en dónde estas flechas se están uniendo. Si se fijan, las flechas externas pues marcan un ciclo, en este caso que se cierra, pero aquí estamos observando que en la punta puede haber esta estructura y en la punta puede haber esta estructura, de la cual sale esta cosita muy pequeñita que se mete aquí. Entonces ahí estamos observando la singamia. Vamos a señalarla. La singamia sería en este proceso que tenemos aquí. Esta sería la singamia. Aquí tenemos a el espermacio en esta sección y aquí tenemos a la ovocélula.
Entonces tendríamos que estos son los gametos masculinos y femeninos. El gameto masculino va a venir de esta estructura que se llama anteridio. Aquí está todo el anteridio y vamos a encontrarlo aquí. Y esta otra estructura va a ser el arquegonio, que la vamos a encontrar aquí. Algo muy importante es que, por ejemplo, si este es el gametofito adulto, es muy importante que estén conscientes de que en los briofitos, en los musgos, un talo va a tener a células femeninas y otro talo va a tener a células masculinas. Pero por el tipo de reproducción que tienen los briofitos, cuando la espora germina en un protonema, va a generar diferentes plantas. Esta es una sola espora y aquí va a generar una planta, aquí va a generar una planta, aquí va a generar una planta y aquí otra planta. Dado que todas estas plantas provienen de la misma espora y están fusionadas por el pie, este crecimiento simpódico sugiere que todo el organismo corresponde a un solo organismo, aunque tenga varias como plantitas dentro de esta estructura. Por eso es muy importante que nos fijemos si esta plantita tiene un crecimiento simpódico o no, porque en este caso esta puede ser femenina y esta puede ser masculina. Y cuando nos referimos al origen de los gametos, este organismo seguiría siendo homotálico porque todo esto es el mismo organismo. Entonces, esta parte del talo es femenino, esta parte del talo es masculino, pero todo es el mismo organismo. Por eso es muy importante poner atención cómo está estructurado el ciclo y cómo está el tipo de crecimiento en este tipo de organismos. Ahora vamos a, ya que reconocimos quiénes son las estructuras de las células sexuales, en este caso los gametos, ahora vamos a ver qué sigue después. Después de la fusión de los gametos sigue el cigoto, entonces aquí tendríamos al cigoto. El cigoto, como lo pueden ver, se queda en la parte de la punta de la planta y se queda protegido por las células del arquegonio y protegido por unas hojas modificadas a las cuales se les denomina inducio. Este inducio puede ser un periquecio o un perigonio. En el caso del arquegonio sería un periquecio. Un periquecio va a proteger al arquegonio. Y en el caso del anteridio, un perigonio va a proteger al anteridio. Entonces, estas hojas modificadas y las células asexuales o las células vegetativas que tiene el arquegonio van a ser de mucho apoyo para proteger al embrión. Por eso las briofitas son las primeras embriofitas sobre el planeta. Del grupo de los embriobiontas, las briofitas son las primeras. Entonces, una vez que el cigoto se encuentra dentro del arquegonio, va a formar un pie. Este pie lo va a anclar hacia la base del gametofito, en este caso esta sección de la punta. En la base del arquegonio se va a anclar a la punta del gametofito, ya que el esporofito no es fotosintético y el esporofito en este caso sería parásito. Aquí tendríamos el inicio del desarrollo del esporofito y posteriormente tendríamos al desarrollo del esporofito con esta seta, la urna, el peristoma, el opérculo y la caliptra. Y entonces, una vez que ya está madura la urna, se va a caer la caliptra, se va a caer el opérculo y van a poderse dispersar las esporas porque los dientes del peristoma son higroscópicos. Entonces, al detectar la humedad del ambiente, se van a hidratar y van a empezar a liberar esporas. Las esporas van a caer en diferentes sustratos y si las condiciones son propicias, van a germinar en una estructura que se llama protonema. Y este protonema, que es una estructura filamentosa, va a desarrollar al rizoide, al gametofito primordial. En este caso también puede generar yemas para la reproducción asexual y ya por lo tanto generaría de nuevo al gametofito. Entonces aquí tenemos al cigoto, el cigoto se desarrolla en este esporofito, el esporofito da estas esporas y las esporas crecen en el gametofito otra vez. ¿Qué carga tiene el esporofito?
Si el ciclo de vida presenta esporófito, el esporófito es diploide, por lo tanto la meiosis ocurre en él. El gametofito será haploide. En este caso, las esporas tienen que tener la misma carga que el gametofito. Si el gametofito es haploide, la espora también, haploide. Por lo tanto, ¿en dónde ocurrió la reducción? Del esporófito a las esporas. Por lo tanto, este ciclo, por el tipo de meiosis, es espórico. La fase dominante, los adultos, ¿qué carga tienen? Esporófito diploide. Algo muy importante es no se vayan a confundir con que el gametofito, que es la porción de abajo, sea haploide, porque el esporófito solamente es lo de arriba. Entonces, gametofito haploide, esporófito diploide. Entonces es un ciclo haplo-diplóntico. Por el origen de los gametos, en este caso este ciclo, a pesar que podríamos llegar a tener gametos masculinos y gametos femeninos en diferentes porciones del talo, aquí el esquema nos está indicando que salen del mismo talo. Entonces, respetando este esquema, tendríamos que el ciclo es homotálico. Con respecto a la morfología del talo, el gametofito no se parece con el esporófito, ya que el gametofito tiene folios, tiene los filidios, tiene hojas, tiene un rizoide, tiene un caulidio, y el esporófito tiene una seta, una urna, un peristoma, un opérculo y una caliptra, entonces no se parecen. Entonces sería heteromórfico. Con respecto al tipo de singamia, el gameto masculino que está aquí muy pequeñito es un gameto más o menos de esta forma, con flagelos, acrocontos e isocontos, mientras que el gameto femenino es solamente una esfera inmóvil. Entonces no se parecen, es heterogamia, y como el huevo o la ovocélula no son móviles, sería heterogamia por ogamia. Aquí vamos a revisar el ciclo también de otra briófita. Es exactamente el mismo ciclo, pero con esquemas diferentes. Entonces vamos a revisarlo. ¿Dónde están los gametos? Aquí se observa que esta estructura está soltando cositas que están entrando al arquegonio. Entonces, estas cositas son espermáceos o anterozoides. Y esta estructura es el arquegonio que en la base tiene a una ovocélula. Entonces, estos son los gametos. Cuando el espermáceo o el anterozoide ingresa al arquegonio, fecunda la ovocélula y tendríamos el cigoto. Aquí está el cigoto. El cigoto va a desarrollar un pie de fijación, una seta, una cápsula, y la cápsula estará compuesta por la urna, peristoma, opérculo y caliptra, y se va a quedar parásita del gametofito, le va a crecer encima. Entonces, aquí está parásita, aquí estaría el esporófito que viene del cigoto, que sería la parte de arriba, esta parte, y después el esporófito por meiosis produce a estas esporas. Las esporas van a germinar en este protonema, que es un gametofito juvenil. El protonema se desarrolla y una vez que se desarrolla da origen a una sección fotosintética que se llama cloronema y a una sección no fotosintética que se llama caulonema, a estas dos secciones. En el cloronema se va a desarrollar la planta con caulidio y con filidios, como lo podemos ver aquí. Y entonces ahora volvemos a tener al gametofito. Entonces, este es el gametofito. Estos son los gametos. Este es el cigoto. Este es el esporófito y ya están las esporas. Ya está completo el ciclo. ¿Qué cargas tiene? Si presenta esporófito, el esporófito es diploide. Y además, ¿por qué sabemos que el esporófito es diploide? Porque recuerden que el cigoto solo crece en el esporófito por mitosis. Por lo tanto, la carga del cigoto y la carga del esporófito tiene que ser la misma. Si el cigoto es diploide, entonces el esporófito es diploide. Después el esporófito va a desarrollar esporas por meiosis. Por lo tanto, al haber una reducción, tenemos haploides, esporas haploides. En este caso, el gametofito sabemos que es haploide porque la espora es haploide. Y en este caso, si el gametofito supiéramos nosotros que es haploide y no tuviéramos la carga de la espora, asumiríamos que la espora también es haploide porque recuerden que esta espora es la etapa
temprana, la primera fase de la generación esporofítica, y se desarrollaría posteriormente por mitosis en el gametofito. Entonces, los gametos en todos los ciclos de vida son haploides. Por lo tanto, tendríamos producción de gametos por mitosis, producción de esporas por meiosis. ¿En dónde ocurrió la meiosis? En el esporofito. Por lo tanto, el ciclo de vida es espórico. La fase dominante, los adultos son diploide y haploide. Por lo tanto, si esta sección que está aquí abajo es el gametofito y el gametofito es haploide, y la sección que está arriba es el esporofito y es diploide, el ciclo es haplodiplóntico. Por la morfología del talo, este gametofito con este esporofito no se parecen, entonces sería heteromórfico. Por el origen de los gametos, aquí estamos viendo que de una sección de la planta sale una estructura, de otra sección de la planta sale otra estructura, pero sigue siendo el mismo talo, entonces sería homotálico por el origen de los gametos. Y con respecto al tipo de singamia, los espermáceos, como lo vimos anteriormente, son pequeños, así, con 2 flagelos acrocontos e isocontos, y la ovocélula es más grande e inmóvil. Por lo tanto, es heterogamia porque no se parecen, y ogamia porque la ovocélula es inmóvil. Aquí vemos de nuevo el mismo ciclo, pero con otros esquemas. Tendríamos en esta porción el anteridio, aquí están los anterozoides entran al arquegonio, fecundan a la ovocélula, se genera el pie de fijación, y ya que se genera el pie de fijación, se empieza a desarrollar la seta. Algo muy importante es cuando se desarrolla la seta, se rompe el arquegonio en esta sección. Y al romperse el arquegonio, toda esta parte de aquí del arquegonio, que es la parte anterior, se va a convertir posteriormente en la caliptra. Todo esto se va a quedar como la gorrita de la caliptra. Si nosotros los humanos tuviéramos un ciclo parecido a las briofitas, lo que sucedería sería lo siguiente. Nosotros empezaríamos a crecer dentro del útero de la mamá, y llegaría un momento en que la cabeza de la matriz con las trompas de falopio estarían sobre nuestra cabeza. Nosotros seguiríamos creciendo, desgarraríamos la matriz y se nos quedarían las trompas de falopio en la cabeza como una gorrita. Y cuando naciéramos todos con una gorrita y con 2 trompas de falopio. Entonces, esa gorrita y esas trompas de falopio nos darían protección contra la radiación UV. Si fuéramos briofitas, pero pues no somos briofitas. Entonces, el arquegonio se rompe, sale la seta, una porción del arquegonio queda aquí, formando la caliptra. El cigoto se desarrolló en este esporofito, este es el cigoto. El esporofito da esporas. Las esporas germinan en este protonema, que es un gametofito juvenil, y el protonema se desarrolla en este gametofito ya bien estructurado. Este sería el gametofito. El gametofito en la punta, si es acrocárpico, va a producir arquegonios, y en otra porción del talo, anteridios, y si es pleurocárpico, los producirá en la sección lateral. Como en este caso esta es acrocárpica, los tiene en la punta. Entonces, este es el anteridio, este es el arquegonio, produciendo en este caso aquí el gameto masculino y en este caso el gameto femenino. Muy bien, ¿qué cargas tiene este ciclo? Si el esporofito está presente, recuerden que como el cigoto es diploide, el esporofito tiene la misma carga, entonces el esporofito es diploide. El gametofito, cuando existe el esporofito, el gametofito siempre será haploide, y por lo tanto las esporas serán haploides, porque las esporas son precursoras del gametofito, y los gametos en todos los ciclos de vida son haploides. Con esta dotación cromosómica ya podemos revisar dónde ocurre la meiosis. Haploide-haploide, aquí fue el crecimiento de la espora por mitosis. Haploide-haploide, la producción de gametos por mitosis. Haploide-diploide tendríamos la singamia o la fecundación. Diploide a diploide tendríamos el crecimiento del esporofito por mitosis.
Disploide, haploide, aquí teníamos la reducción, la meiosis. ¿En dónde ocurre la meiosis? En el esporofito, por lo tanto el ciclo es espórico. Por la fase dominante, esta es diploide, esta es haploide, entonces el ciclo es haplo-diplóntico. Por la morfología del talo, el gametofito que se encuentra aquí abajo no se parece con el esporofito parásito, entonces es heteromórfico. Por el origen de los gametos, en este caso estas dos estructuras están surgiendo del mismo punto, por lo tanto es homotálico. Y con respecto al tipo de singamia, el gameto o espermacio es pequeño, móvil, con flagelos que son acrocontos e isocontos, y el gameto femenino es grande e inmóvil, por lo tanto es heterogamia por ogamia. En este ciclo tendríamos lo mismo, pero con diferentes esquemas, con diferentes dibujos. Aquí tendríamos todo esto es el gametofito, todo esto. Si vemos aquí, este debería ser el punto donde la espora empezó a generar el protonema y todas estas plantas están fusionadas por el pie, tienen un crecimiento simpódico. Por lo tanto, esta planta es masculina y esta planta es femenina. Pero para efectos del ciclo de vida, como todas estas están unidas, siguen siendo el mismo organismo. Entonces, aunque tengamos dos plantas, si están fusionadas sigue siendo el mismo organismo y sería homotálica. Entonces, tipo de meiosis, aquí tendríamos el esporofito diploide, esporas haploides, entonces quiere decir que la meiosis ocurrió en el esporofito. Tipo de meiosis espórica. Con respecto a la fase dominante, esporofito diploide, gametofito haploide, por lo tanto sería haplodiplóntico. Morfología del talo, este gametofito no se parece con este esporofito, por lo tanto es heteromórfico. Con respecto al origen de los gametos femeninos salen de aquí, de estos arquegonios, los gametos masculinos salen de aquí, de estos anteridios, pero están en la misma planta, toda esta planta es la misma, entonces es homotálico. Y por el tipo de singamia, aquí tenemos un anterozoide o espermacio que tiene flagelos isocontos y acrocontos, y tenemos aquí en el arquegonio una ovocélula, que es el gameto femenino, inmóvil. Entonces no se parecen, es heterogamia, y como el huevo es inmóvil, heterogamia por ogamia. Aquí tenemos otro esquema que es exactamente lo mismo, la misma estructura, pero con diferentes dibujitos. Aquí tenemos otro esquema que es exactamente lo mismo, pero representado gráficamente de otra forma. Este es el mismo esquema, con la misma configuración del ciclo de vida. Aquí tendríamos a la urna, este sería el esporofito, este es el gametofito, aquí están las esporas, tendríamos la formación del gametofito femenino, gametofito masculino. En este caso, si se fijan, no están fusionados por el pie, están separados. Aquí tendríamos a la ovocélula, aquí tendríamos al espermacio, que son gametos masculinos y femeninos, y aquí tendríamos al cigoto. Entonces, este ciclo, por el tipo de meiosis, es espórico. Por la fase dominante, haplodiplóntico, el gametofito haploide, esporofito diploides, haplodiplóntico. Por la morfología del talo heteromórfico, porque el gametofito no se parece con el esporofito. Por el origen de los gametos sería heterotálico, porque tenemos una planta masculina y tenemos una planta femenina y una planta masculina. En este caso de disposición acrocárpica, porque tiene las estructuras sexuales en la punta, como lo podemos ver aquí. Y el tipo de singamia, tendríamos al espermacio, miren, muy bien esquematizado, con los flagelos isocontos. Entonces aquí tenemos el espermacio, que no se parece en nada a la ovocélula. Entonces sería heterogamia por ogamia.
Aquí tendríamos el mismo esquema, pero con diferente representación. Y aquí quería llegar en la parte del ciclo de las hepáticas. En el caso del ciclo de las hepáticas, tenemos exactamente las mismas estructuras, pero su desarrollo ontogénico es un poco diferente. Es decir, tenemos primero una lámina, un gametofito que es aplanado dorsiventralmente. Este gametofito que es aplanado dorsiventralmente va a tener unos poros pequeñitos. En estos poros pequeñitos va a tener a las estructuras de reproducción. En este poro va a tener al arquegonio y en este poro va a tener al anteridio. Una vez que ya están maduros, entonces se forma una estructura carnosa. Esta estructura carnosa va a ser la parte anterior de un gametóforo, el cual va a contener a muchos anteridios o a muchos arquegonios aquí adentro. Una vez que esta estructura está lista para tener un evento de reproducción sexual, entonces es elevada por esta cápsula, es elevada por una zeta. Es decir, sale la zeta y eleva la cápsula. Y ya que eleva la cápsula, queda de esta forma, así. Aquí tendríamos a un arquegonio, nada más que está de cabeza. Aquí tendríamos a otro arquegonio y aquí a otro arquegonio. Si esta estructura tiene arquegonios, se llama arquegonióforo. Es un gametóforo que se llama arquegonióforo. Pero también puede llegar a tener anteridios. Por ejemplo, en este caso, aquí estamos hablando de esta estructura, el arquegonióforo. También puede llegar a tener anteridios. Sube la zeta y tendríamos una estructura que va a tener unas esferas aquí. Estas esferas van a ser las esferas productoras de espermáceos, que sería esta estructura de aquí, el anteridióforo. Entonces, ya que tenemos al arquegonióforo y al anteridióforo, el anteridióforo va a producir espermáceos, anterozoides. Y estos espermáceos o anterozoides tienen que viajar para entrar a los arquegonios que se encuentran en el arquegonióforo. Una vez que el arquegonióforo es fecundado, es decir, que el arquegonio recibe espermáceos, entonces se empieza a desarrollar un esporofito aquí, pero es esporofito parásito. Entonces tendríamos en la sombrillita, la voy a hacer más grande, en la sombrillita aquí tendríamos un arquegonio. Aquí en la base tendríamos un huevo. Una vez que llegó el espermáceo tiene que entrar por aquí, fecundar al huevo, y ya que fecunda el huevo entonces surge el cigoto. Vamos a hacer el cigoto. Este sería el cigoto, ya fecundado. Y ya que tenemos aquí al cigoto, el cigoto se va a desarrollar en el esporofito, pero el esporofito es microscópico, es decir, el esporofito queda aquí mismo, aquí anclado. Entonces, si ustedes revisan este esquema, aquí tenemos al arquegonio en esta estructura, aquí ya tenemos el cigoto, y aquí se observa cómo quedó el esporofito reducido en la hepática. Quedó aquí en esta parte. Entonces, una vez que el esporofito lo dibujamos más grande, queda como esta parte. Una vez que el esporofito ya está adulto, ya está maduro, entonces va a albergar a las esporas y va a albergar a unas células que parecen como un tornillito. Estas células de tornillito se llaman eláteres. ¿Para qué sirven? Para aventar las esporas. Se hidratan, se hinchan y empiezan a aventar las esporas para el mecanismo de dehiscencia. Para eso sirven. Entonces tendríamos la dispersión de esporas y cada una de estas esporas va a generar un protonema, pero este protonema ya no va a ser filamentoso como en el caso de los musgos, porque en el caso de los musgos se generaba un filamento porque las briofitas tienen un caulidio. Pero como estas no tienen caulidio y tienen un gametofito aplanado dorsiventralmente, entonces va a generar un protonema, pero es un protonema taloso. ¿A qué se refiere taloso? Que va a generar un protonema en forma de una pequeña lámina, de esta forma. Esta es la espora. Esta es la espora.
y el protonema se vería así, como una lámina. Entonces tenemos dos tipos de protonemas en las briofitas: protonemas talosos, que van a dar origen a láminas aplanadas, y protonemas filamentosos que van a dar origen a estructuras con caulidos. Entonces, refiriéndonos a este ciclo, ¿en dónde están los gametos aquí? Aquí, si se fijan, esta cosa que está aquí es el gameto masculino. Gameto. Aquí, esta bolita que está aquí es el gameto femenino. Gameto. Estos se juntan y dan origen a esta estructura. Esta estructura es el cigoto. El cigoto crece en esta estructura. Este es el esporofito. El esporofito da estas bolitas, estas esferitas. Entonces, estas esferitas son las esporas. Y las esporas van a germinar en este protonema taloso, que va a dar origen a esta lámina. Entonces, esta lámina es el gametofito. Gametofito masculino, el que tenga sombrillitas en forma de anteridióforos, y gametofito femenino, el que tenga sombrillitas en forma de arquegonióforo. Y así cerramos el ciclo. ¿Qué carga tiene el gametofito? N, como lo dice aquí. ¿Qué carga tiene la espora? Pues debe ser N, porque si el gametofito es N, la espora también. ¿Qué carga tiene el cigoto en todos los ciclos? Diploide. ¿Qué carga tienen los gametos en todos los ciclos? Haploide. ¿Qué carga tiene el esporofito? Si el cigoto es diploide, el esporofito también, porque son la misma estructura desarrollada en el tiempo. Entonces, ¿dónde surgió la meiosis? Aquí. Tendríamos entonces que el esporofito por meiosis produce esporas haploides. Por eso el tipo de meiosis en el caso de todas las briofitas es espórica. Gametofito haploide, esporofito diploide, los ciclos son haplodiplónticos por la fase dominante. Origen de los gametos, aquí tenemos talo masculino, talo femenino. Origen de gametos, heterotálico. Morfología del talo. El gametofito, que es esta lámina con estas sombrillas, ¿se parece al esporofito, que es esta bolsita? No se parecen. Entonces es heteromórfico. Y por el tipo de singamia, este espermacio que está aquí con flagelos acrocontos e isocontos, ¿se parece a esta esferita que está aquí? No se parecen. Como no se parecen, entonces es heterogamia por ogamia. Ogamia, dado que la célula sexual femenina es inmóvil. En lo que concierne al ciclo de vida de un anthocerota, podemos observar igual las mismas estructuras que en los ciclos anteriores, en donde el gametofito va a ser una estructura que nos va a generar gametos. Los gametos, por singamia, nos van a generar un cigoto. El cigoto en este caso se desarrolla en un esporofito, y el esporofito produce esporas, las cuales van a desarrollarse posteriormente en un gametofito. Entonces tendríamos que, para analizar este ciclo de vida, hay que buscar a la estructura que puede fusionarse, es decir, hay que buscar a los gametos. En este caso estamos observando que aquí tenemos una célula flagelada y aquí tenemos una célula inmóvil. Entonces esta célula flagelada va a corresponder al gameto masculino. Y esta célula que se encuentra aquí inmóvil va a corresponder al gameto femenino. El esperma o el anterozoide va a salir de esta estructura, la cual se denomina anteridio. El anteridio va a estar dentro de la lámina, va a estar dentro de este gametofito taloso. En el caso del arquegonio, que va a ser esta estructura que va a contener a la ósfera, el arquegonio también se va a encontrar dentro de la lámina y sus accesos van a ser a través de unos poros que va a presentar el gametofito taloso, unos poros muy pequeñitos, unos poros simples en estas estructuras. Entonces tendríamos que el anterozoide o el esperma va a ingresar a esta sección de la lámina para favorecer una fecundación, una singamia. Una vez que ocurre
la singamia, es decir, que el anterozoide o el esperma ingrese a esta porción para encontrarse con esta estructura, con la ovocélula, entonces se fecunda la ovocélula y por ende empieza la siguiente generación con el surgimiento del cigoto. El cigoto va a tener un proceso de división transversal en el cual va a generar una estructura de anclaje al gametofito. Esta estructura de anclaje la vamos a denominar pie. Esta estructura de anclaje va a ser la primera estructura que se va a formar dentro del esporofito. Todo el esporofito está compuesto por una cápsula y esta cápsula está conformada por dos valvas y una columnela. Entonces, en este sentido empieza a crecer la cápsula y ya que empieza a crecer la cápsula se va a mantener erecta dado que presenta una estructura en el centro a la cual la vamos a denominar la columnela, que es la que podemos observar aquí. Esta estructura sería la columnela. La columnela va a ser una estructura de soporte para el esporofito, la cual va a permitir que este esporofito presente una disposición erecta y que el tejido esporígeno puede en algún momento generar un proceso de dehiscencia a través de la apertura de dos valvas. Entonces tendríamos que cuando el esporofito ya está maduro y va a comenzar el proceso de dehiscencia, se va a empezar a abrir desde la sección anterior en dos valvas, permitiendo en este caso que se observe la columnela y que se liberen las esporas por la ayuda de pseudoeláteres. Tendríamos esta estructura en forma de Y, que es el pseudoeláter, los cuales son células vegetativas higroscópicas que favorecen la dehiscencia de esporas, y al hidratarse, entonces aumentan de tamaño y permiten que las esporas sean liberadas de este esporofito. Después tendríamos que ya cuando la espora es liberada, esta espora va a germinar en un protonema taloso. Este protonema taloso sería el gametofito ya juvenil, y este gametofito juvenil se va a desarrollar en un gametofito adulto. Entonces, habiendo explicado cuáles son las partes que participan en este ciclo, vamos a recordarlas. Este sería el gameto masculino, este sería el gameto femenino, ambos con carga haploides, dado que todos los gametos en los ciclos de vida son haploides. Después tendríamos que los gametos al fusionarse van a generar un cigoto. En este caso el cigoto no se encuentra aquí esquematizado, pero el cigoto sería una estructura que se va a desarrollar en esta sección formando un pie de fijación, que sería esta estructura que vemos aquí, este pie. Y entonces posteriormente va a dar origen a la cápsula. Después de que los gametos por singamia se fusionan, tendríamos el cigoto. El cigoto se desarrolla en esta estructura pluricelular a la cual denominamos el esporofito. El esporofito va a dar origen a esporas, las cuales van a ser dispersadas a través de un mecanismo de dehiscencia auxiliar conocido como el pseudoeláter a esta estructura. Las esporas van a germinar en el gametofito. En su fase inicial, el protonema taloso. Muy bien. Entonces, revisando las cargas, el esporofito sería diploide. Las esporas tendrían la misma carga del gametofito. Recuerden que cuando el esporofito está presente en un ciclo de vida, el esporofito es diploide y la fase contrastante, que sería la fase gametofítica con su adulto, el gametofito, sería haploide. Si el gametofito es haploide, entonces la espora, que es a la que le da origen, es la precursora del gametofito, será haploide. Por lo tanto, dado que el esporofito es diploide y da esporas que son haploides, entonces en el esporofito está ocurriendo la meiosis. Aquí ocurre el proceso de reducción. Y entonces, como la meiosis ocurre en el esporofito, este ciclo es espórico. Con respecto a la fase dominante, el adulto de la generación esporofítica es el esporofito.
El adulto de la generación gametofítica es el gametofito, por lo tanto el ciclo es haplodiplóntico. Después tendríamos la morfología del talo, en este caso el esporofito, que sería toda esta estructura. El esporofito conformando esta cápsula cilíndrica no se parece al gametofito, que es esta lámina fotosintética. Esta lámina aplanada dorsiventralmente. Entonces la morfología del talo correspondería a un ciclo heteromórfico. Con respecto al origen de los gametos, en el caso de los anthocerotas pueden generar gametos masculinos y femeninos en la misma lámina, por lo tanto son organismos homotálicos. Y por el tipo de singamia, dado que el espermacio o el anterozoide es una estructura que presenta flagelos, acrocontos e isocontos, y la ovocélula es una estructura que no presenta flagelos, no se parecen, sería un ciclo heterogámico, y dado que la ovocélula es inmóvil, entonces sería heterogámico por ogamia.